La Comisión Desafío del Futuro, Ciencia y Tecnología del Senado, en conjunto con la Embajada Británica, hemos organizado este seminario en donde conocerán cómo la evidencia científica es usada para generar política pública. Los científicos no conocen a los parlamentarios y los parlamentarios no conocen a los científicos. Por eso es necesario una interfaz, y esa interfaz son las oficinas especializadas. Desde el Reino Unido nos visita el equipo de POST, The Parliamentary Office for Science and Technology. Sarah Foxen, la jefa y encargada de Relaciones Internacionales, ha venido a exponer su experiencia. Y en nuestro país, la ATP, la Asistencia Técnica Parlamentaria, también, junto con representantes de la NID y de las universidades, para poder analizar cómo mejorar nuestra política pública basada en evidencia, cómo podemos hacer mejores leyes, cómo podemos compartir esta información valiosa. Necesitamos más data y menos guata. Por eso es tan importante que sigan este seminario. Quiero agradecer a la embajadora británica, Louise de Sousa, por haber hecho posible y haber traído estos importantes expositores. Y también a ustedes, que nos tienen que apoyar con preguntas. Síganos en las redes, envíenos las consultas, porque este seminario tiene como propósito precisamente mejorar nuestra legislación basada en evidencia, en datos que vienen del mundo científico. Hola, muy buenos días a todas y todos. Comenzamos un poco tarde, pero comenzamos ahora este encuentro entre distintos miembros de la academia, de la sociedad civil y el mundo parlamentario, en este primer encuentro de ATP, que se llama ¿Cómo incorporamos más evidencia en el Congreso? Métodos, redes, misión. Y sin más, le doy la palabra a don Felipe Vicencio, director adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos da unas palabras de bienvenida. Gracias. Me voy a permitir sacarme la mascarilla para hablar mejor y pergeñar, hilvanar algunas pocas palabras en el inicio de este seminario conversatorio. Primero, debo dar las excusas del director titular, don Alfonso Pérez Guíñez, que por razones de su trabajo en Valparaíso no ha podido estar presente. Agradezco la presencia de nuestros invitados y, por sobre todo, agradezco la presencia de sus señorías, el honorable senador Kenneth Puig y el honorable diputado don Matías Ramírez. Me disculparán ambos si uso la antigua terminología para referirme a ustedes, pero hay ciertas cosas que me gustan de la antigua república. Estamos presentes para conversar acerca del intercambio de información y, en particular, de la información en sede científica para la discusión en el Congreso, para la discusión en el Poder Legislativo, en el proceso de hacer leyes. Hace unos días yo recordé que nadie nace sabiendo. Esa verdad, que es una verdad evidente, muchas veces se olvida. Del mismo modo, se suele olvidar que nuestros congresistas no necesariamente llegan a las cámaras sabiendo todo. Y esa es una de las labores más difíciles que deben enfrentar. Porque el interés del Congreso, el interés del Parlamento, es todo el interés de la nación, desde un punto a otro, desde materias científicas, como las que hoy nos convoca, hasta materias artísticas, humanistas. Todo el ámbito social, todo el ámbito de nuestra cultura es del interés del Parlamento y, por lo tanto, de interés de cada congresista. Pero hay aspectos que también van más allá del conocimiento y guarda relación con la experiencia. En mi mano tengo un libro que apareció en 2019 y que no ha llegado a Chile. Es Leonardo Rediscovered. Leonardo es tal vez el prototipo del científico y del humanista más completo de todos. Leonardo decía de que nadie que no tuviera experiencia podía hablar bien acerca de ciencia.
Pero este libro, además, que me permite introducir el tema con ustedes, tiene otra particularidad. Son 4 tomos, pesa 10 kilos, solo traje el primero. Es lo último que se ha escrito sobre Leonardo. Ha tenido distintos premios internacionales en Oxford, en Nueva York, pero sobre todo está escrito e investigado por Carmen Bambach, una chilena que trabaja en el Met en Nueva York. Es una de las mayores especialistas de Leonardo a este respecto. ¿Por qué entonces traer a Leonardo, a Carmen Bambach, en estas palabras inaugurales? Primero, recordando nuevamente las palabras de Leonardo, la experiencia. Segundo, porque una chilena es hoy en este ámbito una de las mayores especialistas. ¿Qué implica esto? Y con esto empiezo a cerrar para no aburrir, porque no es a mí a que han venido a oír. La experiencia es la que ha determinado que la Biblioteca del Congreso Nacional, fundada en 1883, tenga la capacidad para poder estar hoy sentado aquí, junto a ustedes, conversando acerca del intercambio de la información científica y, por sobre todo, acerca fundamentalmente de la experiencia que significa la asesoría legislativa. Porque la asesoría legislativa no se aprende en las universidades. La asesoría legislativa no se aprende necesariamente en la academia. No hay cursos a ese respecto. El compromiso de nuestros profesionales, que es un compromiso en cuanto a la mayor neutralidad posible, en cuanto a la mayor expertise posible, disculpen el neologismo, se ha hecho carne en virtud de la experiencia de la biblioteca y de su continuo quehacer. En materia de asesoría, la biblioteca retrotrae en sus primeros informes a la década de 1920, en bibliografías especializadas que se nos pedían entonces, en recortes de prensa, a veces en una hoja dactilografiada para un senador o un diputado. Hoy nuestra asesoría es muchísimo más compleja. El solo hecho de estar aquí sentados es prueba de ello. Es una asesoría que tiene que, en materia específica, converger en el aspecto científico en particular. Tratar de entender las complejidades de la ciencia y dar, a través de lo mejor que se puede, un informe legislativo para, insisto, la difícil tarea que es legislar. Nada puede a la biblioteca satisfacerla más que estar sirviendo de esta manera, porque de esa forma, créanme, señores, señor diputado y señor senador, créanme que la biblioteca entiende que colabora para con la República toda, porque no solo se les informa a un diputado o a un senador, a una diputada o a una senadora, cualesquiera sea el signo político, porque detrás de ellos, detrás de los congresistas, detrás de ustedes, están sus electores, está el pueblo, la ciudadanía, sirviéndolos bien a ustedes, trayéndole a ustedes la mejor información, siendo lo más pertinentes posibles. A la larga, la Biblioteca del Congreso Nacional sirve a la República. Muchas gracias. Muchas gracias, don Felipe. Quiero dar la palabra ahora a don Guido Williams, jefe del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca Nacional. Gracias, Raimundo. Y también me tomé la libertad de sacarme la mascarilla en un ejercicio de libertad. Estimado senador Piuj, estimado diputado Ramírez, director adjunto, estimada Sara, Francisca, estimado Camilo. Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional es uno de los servicios de asesoría institucional cuyos usuarios son la comunidad parlamentaria, es decir, todos los parlamentarios y parlamentarias, senadoras, senadores, diputadas, diputados, y las comisiones legislativas e incluso las comisiones investigadoras del Congreso Nacional.
Nuestra función esencial es proporcionar información técnica y generar conocimiento para la toma de las decisiones político-legislativas. En ese espacio nos movemos, en el espacio del Congreso Nacional. Asesoría también, cabe señalar, cuenta con 40 investigadores de 12 diferentes profesiones y con más de 90 ámbitos de especialidad. Llevamos 15 años trabajando para el Congreso Nacional bajo criterios de oportunidad, pertinencia, imparcialidad y calidad. En estos 15 años, como señaló don Felipe, se ha generado mucha experticia y hemos logrado construir una fuerte base de confianza con la comunidad parlamentaria, a partir de un trabajo imparcial y técnico, que, con el tiempo, ha aprendido a conocer los tiempos y las necesidades particulares del Congreso Nacional y de los procesos legislativos, principalmente desde lo legislativo y de lo sectorial, con énfasis en el análisis de legislación comparada y de políticas públicas comparadas. Ahora bien, en pos de brindar los mejores servicios posibles, nos estamos permanentemente adaptando a los cambios políticos, sociales, medioambientales y tecnológicos. Es por ello que reconocemos en el conocimiento científico y particularmente el relacionado con asuntos nacionales una fuente de información robusta y variada, y estamos trabajando para hacerla asequible en nuestros usuarios en los tiempos legislativos. Por ejemplo, mediante un convenio que suscribimos en su oportunidad con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y con el sistema Vincula, o bien con el trabajo que hemos desarrollado con el POST del Parlamento inglés. Sin perjuicio de nuestros logros en estos 15 años, estimamos que en la lógica de un proceso de mejora continua que debe gobernar lo que hacemos, debemos incorporar servicios con mayor calidad de contenidos, pero siempre de manera oportuna y pertinente, porque este es un espacio político-legislativo. Por ello, queremos generar más investigación con información basada en evidencia, es decir, poniendo especial énfasis en la forma en que se recopila y analiza la información utilizada, dando cuenta de estudios que siguen un proceso de investigación conocido, trazable y evaluable. Para llevar adelante este desarrollo y con el decidido apoyo de la dirección de la biblioteca, hemos dado un inicio a un proceso de pilotaje basado esencialmente en 3 ámbitos. Primero, generar informes cuyo objeto es informar técnicamente en casos donde no existe legislación, política pública o experiencia comparada, o donde los avances de la ciencia y las tecnologías han modificado o podrían modificar el panorama regulatorio. Segundo, elaborar informes basados en consultas a personas expertas, considerando que los nuevos escenarios ambientales, sanitarios y tecnológicos enfrentan a la comunidad parlamentaria a desafíos inéditos en lo legislativo. Se trata de un tipo de informe que compila consultas concretas de asuntos de interés legislativo a comunidades expertas, bajo una metodología similar a la de los informes Delphi. Tercero, dando cuenta proactivamente del nuevo conocimiento científico existente en el país y en el mundo y que permitirá a los parlamentarios y parlamentarias puedan escanear la frontera del conocimiento. Actividades como las que nos convoca hoy y los talleres de esta tarde nos permiten seguir avanzando en la consecución de nuestro principal objetivo: entregar información técnica y generar conocimiento para que los parlamentarios, parlamentarias y las comisiones del Congreso Nacional puedan decidir informados, pero cuando sea pertinente, además con evidencia científica. Por último, quiero agradecer al equipo de Asesoría Científica Legislativa, que es un cuerpo de personas que voluntariamente se han sumado a este proyecto, y a Comunicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional, además a nuestros colegas del POST del Parlamento Británico, por su trabajo en la organización de este evento. Y espero que sea muy fructífero para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido Williams, jefe de ATP, Asesoría Técnica Parlamentaria. Y entonces damos inicio a este conversatorio. Le dimos un formato tratando de hacerlo lo más ágil posible, de 7 minutos por cada uno de los participantes, para después tener tiempo de poder discutir las cosas que vamos a conversar ahora. Entonces, me permito presentarlos primero y luego darle la palabra a quien va a comenzar a hablar. El orden formal me dice que debo presentar al senador Kenneth Pugh, que además es miembro de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. Voy a continuar presentando al diputado don Matías Ramírez, que es el presidente de la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados. Voy a presentar al doctor Camilo Erazo, que es, y discúlpeme si me equivoco, don Camilo, pero es el subdirector
de vinculación, exactamente, subdirector de Centros de Vinculación Asociativa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Muchas gracias. A la doctora Sarah Foxen, que es parte del equipo del Parliamentary Office of Science and Technology del Parlamento Británico, y que muchas gracias por estar aquí, ya que es parte de la excusa de juntarnos. Es la visita que están realizando a varios países de Latinoamérica en pos de mejorar la asesoría en nuestros países. Y finalmente a la doctora Francisca Reyes, que es la directora del proyecto Vincula, un proyecto que ya explicará con más detalle, y académica de la Universidad Católica de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me están pidiendo que hable más lento, estoy hablando muy rápido, parece. Bueno, espero haber ganado un poco de tiempo y estar dentro del horario. Entonces, partamos por el senador Piug, pero antes de eso, quiero decirle que tenemos dos preguntas forzadas. La primera es, ¿cómo ustedes reciben información, particularmente al mundo, a nuestros dos representantes del Congreso, pero también a todos los que estamos conversando en esta mesa, cómo reciben la información de contenido científico o basada en evidencia científica y técnica, en particular para el trabajo legislativo? Pero además, ¿cómo se les ocurre que dentro del equipo de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional podríamos mejorar nuestro acercamiento para hacerlo más efectivo en términos de comunicación, de información basada en evidencia científica o informada en evidencia? Ahora sí, dejo con ustedes al senador Kenneth Piug. Muchas gracias, Raimundo. Para beneficio que me puedan escuchar, me sacaré la mascarilla también. Agradecer las palabras del director adjunto Felipe Vicencio. La Biblioteca del Congreso Nacional nos ha acompañado por mucho tiempo. También la de Sir Williams, y saludar a todos los panelistas con que hoy nos reunimos. Dado que tenemos solo 7 minutos, yo he querido poner unas láminas. La primera es mostrar este congreso que tiene 210 años, pero tiene una biblioteca que es común. Esta biblioteca está justo aquí, al medio de este edificio, y están las dos salas. Lo mismo en Valparaíso. La Biblioteca del Congreso une los dos edificios y permite que el conocimiento se pueda compartir. Siguiente, por favor. Solo en número, son más de un siglo, casi 140 años de Biblioteca de Congreso con 224 funcionarios. Pero existe este grupo especializado que está adentro, que es parte de la asesoría técnica parlamentaria dedicada, con 40 investigadores, 5 áreas de trabajo. Son 13 profesiones distintas con 100 campos de expertise, de experiencia, de conocimientos que ellos abordan. El 85% tiene posgrado, y si hay algo que tenemos que mejorar es llegar al 100% y formar en doctorado y postdoctorado. Esa es una tarea que nos hemos impuesto y vamos a seguir apoyando. Siguiente, esa dejémosla ahí, por favor. El objetivo, tal como se ha señalado, es tratar de ayudar a reducir la asimetría de información. Y esto para nosotros los parlamentarios es esencial. Tenemos que basar nuestras decisiones en hechos, en evidencia demostrable, en data. Y aquí los valores que tiene la ATP son fundamentales. El primero, la neutralidad. Aquí no se trata de representar una idea política o algo que favorezca un sector o un interés. La data es la data, los hechos son los hechos, la evidencia es la evidencia. Y esa se tiene que presentar sin sesgo, con un enfoque que sea para parlamentarios. Y esto es bien importante porque nosotros los parlamentarios necesitamos que nos hablen en nuestro idioma. Y nuestro idioma es el idioma de las leyes. Por lo tanto, la vinculación, lo que se genera en la asesoría técnica es transformar el lenguaje de la ciencia en el lenguaje de un parlamentario para poder producir el efecto final, mejores leyes. Cuando decimos que las leyes son malas, algunas veces es porque faltó más información, faltó más discusión, faltó más elementos que podamos incorporar. Bueno, debo decir con mucha tranquilidad que yo soy un fanático del trabajo que se hace y así espero demostrarlo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las actividades claves que desarrolla este equipo de asesoría científica? Primero, es tratar de entendernos nuestras preguntas. Y esto es difícil. Algunas veces para poder entender un problema se tienen que hacer las preguntas correctas. Las preguntas correctas no siempre se hacen de la manera correcta. Y ese es un desafío. Y tenemos que mejorar la comunicación entre parlamentarios y nuestro equipo asesor técnico científico. Y hacer las veces que sea necesario el proceso de iteración para entender si efectivamente está muy claro lo que se está haciendo.
De ahí se tiene que procesar la información científica. Y esto de acorde al ciclo legislativo. Nosotros tenemos trabajo de comisiones, que es muy extenso, en donde se trabaja la ley, pero hay un trabajo que es previo, y yo quiero referirme al trabajo prelegislativo. En el trabajo prelegislativo se hacen muchos seminarios, y aquí se debe trabajar con los centros de extensión, tanto de la Cámara de Diputados como con la del Senado, para poder juntar los dos y sacar material, producto que nos vaya ayudando después. Esto genera canales de comunicación y redes de trabajo. Si yo valoro algo, ha sido precisamente la red de trabajo que se ha armado con investigadores, la forma en que la información ha fluido. Siguiente, por favor. La ATP está desarrollando todo esto en base a evidencia. Y buenos ejemplos son, por ejemplo, lo que se hizo con el boletín COVID-19. Si hay una buena experiencia, de hecho Chile fue premiado, tenemos que sentirnos orgullosos, también lo ha hecho muy bien la biblioteca, que fue capaz de entregarnos información precisa. Siguiente, por favor. Solo algunos ejemplos que están puestos en pantalla. Ahí pueden ver algunas cosas que son bien interesantes. Están en inglés y en español. Está un trabajo que ha hecho Raimundo Roberts sobre 5G. Yo quiero destacar que nos acompaña la doctora Lorna Christie también, que es experta en tecnología de información y 5G. Eso es lo que queremos, que nuestros asesores estén al más alto nivel compartiendo su experiencia. Siguiente, por favor. Nuestros informes son muy similares, no tan bonitos en color, a lo que hace el Post. Y hemos aprendido el hacerlos en 4 páginas. Si hay algo que realmente nos ha ayudado, ha sido poder recibir extractos que vengan digeridos en 4 páginas para poder trabajar. Siguiente, por favor. También vemos las experiencias de otros informes, como los de Estados Unidos, y así tratamos de mantener un estándar. Chile en este sentido se ha destacado. Somos un parlamento que ha sido capaz de ver en la ciencia, la tecnología, oportunidades, y por eso estamos avanzando, siguiente, a esto. Los informes de frontera. No es de futuro. Esta comisión de Desafío del Futuro fue capaz de crear el Congreso del Futuro, una iniciativa de renombre mundial que tiene una importancia latinoamericana gigantesca. Estamos ayudando a otros parlamentos. El Parlamento argentino ya armó la Comisión de Futuro y estamos trabajando con el Parlatino. El senador Chaguán, a quien represento hoy, presidente de la Comisión, se reunió esta semana con la presidenta del Parlatino para llevar esta iniciativa hacia todos los parlamentos de América. Ese es nuestro desafío, esa es la capacidad de la biblioteca que tiene para poder influir en el resto de los parlamentos. Los informes de frontera entonces constituyen la nueva forma de poder expresar toda la información que necesitamos como parlamentarios. Siguiente, por favor. La consulta de expertos. Los expertos son esenciales. No podemos solamente basarnos en lo que esté en un libro o en una persona. Necesitamos recurrir al mundo completo. Tener diferentes opiniones, segundas y terceras opiniones, como sería con un médico. Siguiente, por favor. Y quiero destacar también la forma en que esta información se presenta. Estamos pasando del 1D al 2D. Digo el 1D de texto puro al 2D porque estamos con imágenes, con gráficos. La información se está presentando mucho mejor. Y este es un desafío. Tenemos que pasar al 3D y probablemente al metaverso, a los hologramas, a tratar de entender mejor. Son ideas para que ustedes vayan. Siguiente, por favor. Yo quiero destacar que, y esto se lo pedí como trabajo a la biblioteca, que me evaluaran en mi condición de parlamentario y me indicaran qué fue lo que hice en los primeros 4 años, y yo por eso puedo dar cuenta pública en este minuto de lo que la biblioteca me señala como usuario. Ingresé el 2018, hice 14 solicitudes, 5 de ellas fueron a la ATP. Ese fue el proceso de conocer. Nadie puede querer lo que no conoce. Y partí conociéndolo y me fui enamorando. El 2019 hice 35 solicitudes, 27 de ellas a la ATP. El 2020, estamos ya en pandemia, 30, 24 a la ATP. 2021, 28, 27 a la ATP. 73 de estas 125 fueron de análisis especializado y se requirieron 25 especialistas distintos para hacerla. Los temas más recientes que me señalaron del 2020 al 2021 son precisamente los temas que estamos sacando adelante para el nuevo ecosistema de transformación digital segura, con las nuevas leyes de protección de datos personales, de ciberseguridad, de protección de la infraestructura crítica de la información, también de pesca, tenemos aquí a uno de los representantes, y de defensa, pero más importante, la innovación basada en la ciencia. Esto quiere demostrar que los parlamentarios sí usamos, y usamos bien, y estamos felices. Yo puedo dar fe y por eso he querido poner en pantalla qué es lo que ha significado esto. Siguiente, por favor. Yo creo que todos hemos aprendido. Hemos aprendido de
los desafíos que tenemos que enfrentar, que son gigantescos. Unos de ellos, obviamente, los desafíos medioambientales, el cambio climático que nos está afectando con una sequía gigantesca, pero también los desafíos tecnológicos. La pandemia lo único que hizo acelerar fue la capacidad de conectarnos y de ponernos a todos en riesgo. Hoy la infraestructura crítica depende de Internet y esta puede ser atacada, lo hemos visto en la crisis, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y también nuestra democracia. Nuestra democracia está en peligro en la era de la inteligencia artificial, el Estado de Derecho, la desinformación. Y aquí viene un tema no menor que es el que quiero dejar sentado de base, que es cómo podemos cooperar de forma colaborativa los parlamentos para hacer una estrategia global contra la desinformación en línea, evitar las campañas. Y para eso, evidencia, información. Creo que las ATP, Post y todos los sistemas son los mejores fact-checkers que existen en el mundo. Y así tenemos que considerarlo y juntos proteger la democracia. Esto no es solo un tema de asesorar en ciertas áreas, sino que en defender la verdad. Y esa verdad desde el conocimiento. Finalmente, para concluir dentro de los 7 minutos asignados, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, consolidar esta cultura institucional. Nosotros tenemos que basarnos en data. Yo siempre digo más data y menos guata. Aquí en el Parlamento todavía estamos en la política 1.0, muchas cosas que obedecen a decisiones viscerales algunas veces. Tenemos que ser más pragmáticos, la política 2.0 requiere que cambiemos. Y para cambiar necesitamos colaborar y colaborar internamente. Y para eso la Biblioteca del Congreso, la ATP, es la forma correcta de hacerlo. La segunda pregunta que nos hacía, yo creo que podemos hacer mucho con respecto a establecer una institucionalidad que nos permita hacer esto que nació de forma natural, pero de una manera sistemática. Tenemos que tener recursos disponibles para no solo mantenernos al día con el equipamiento y las licencias, con todo el acceso a la información, sino que preparar más personas. El conocimiento reside en las personas y lo que se requiere es gestión del talento. Y para eso nuestra ley de presupuesto y el presupuesto de la biblioteca tiene que tener considerados estos elementos. Yo solo quiero rendirles un homenaje a la biblioteca, a la ATP, por el trabajo que ustedes hacen silenciosamente, nadie los conoce. Yo por eso pedí que fuera en el formato de ustedes la exposición que les iba a hacer. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, señor Puc. Le doy la palabra a don Matías Ramírez, presidente de la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora sí. Primero agradecer la invitación. Sin duda hay dos prismas acá distintos, porque por una parte el senador tiene la experiencia de lo que significa trabajar, en este caso con la asesoría técnica parlamentaria. En mi caso, 50 días no hemos logrado todavía consolidar ese noviazgo. Pero sin duda, efectivamente, concuerdo con lo que se ha planteado en términos de que efectivamente la labor legislativa, podríamos decir, tiene 3 elementos fundamentales. Por una parte, la política en sí, o sea, no podemos desmerecerla tampoco. Gran parte de la labor pasa por efectivamente la comunicación que los distintos parlamentarios puedan tener al momento de la discusión de un determinado proyecto de ley. Segundo, ustedes muy bien lo han planteado, el conocimiento científico. Hoy, en el año 2022, no podemos pensar que vamos a legislar sin los conocimientos esenciales para discutir una determinada materia. Eso, efectivamente, yo creo que es un gran desafío. Por ahí se decía, obviamente, un parlamentario no puede conocerlo todo. Yo creo que nadie en esta mesa puede decir somos expertos en todas las materias. Yo creo que eso nos podría llevar a un fracaso rotundo en materia legislativa, pensar que lo sabemos todo. Y efectivamente ahí la labor científica desde lo profesional yo creo que es muy relevante para efectivamente entregar información imparcial, información también. Y ahí yo creo que un tercer punto de la labor legislativa, en un lenguaje claro. No hay que olvidar que nosotros legislamos para el pueblo, para la gente. Y ese yo creo que también es un desafío. Porque en un ejercicio simple uno le pregunta a la gente si entiende determinada legislación y lamentablemente en nuestro país y quizás en gran parte del mundo la gente no entiende lo que lee.
Y ese también es un desafío. Es decir, tenemos que legislar para que la gente sepa que estamos legislando y sepa efectivamente por qué esa legislación es buena para el futuro del país. ¿Ya? No solo quedarnos porque nos podríamos quedar o encerrar solamente en la academia, es decir, solamente con datos científicos y en terminología científica, pero eso también yo creo que podría ser un gran fracaso, porque la labor parlamentaria también tiene que ir asociado a eso, a la labor que en este caso cumplimos los parlamentarios de estar conectados muchas veces con los distintos ámbitos sociales que nos rodean. Y en eso yo creo que la labor técnica parlamentaria también tiene que avanzar en torno a aquello, es decir, que la información que se entregue vaya en ese sentido, en explicar con claridad para que después en la legislación se vea reflejado de la misma manera. Yo creo que ese es un trabajo que es esencial. Por profesión, yo vengo del ámbito jurídico, soy abogado, litigante, y también teníamos el mismo problema en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial ha lanzado campañas en torno al lenguaje claro. Es decir, cómo una persona va a leer una sentencia y va a decir, tuve justicia, tuve acceso a la justicia. Lo mismo puede suceder desde el punto de vista legislativo, que una persona pueda leer una ley, ojalá a partir del 4 de septiembre pueda leer una nueva constitución y efectivamente diga, esto sí me refleja, sí me representa y sí lo entiendo, ¿ya? Porque si no somos capaces de conectar ambos puntos, yo creo que ahí efectivamente se genera este vacío y esta conexión entre que muchas veces la gente no se siente representada por los distintos poderes del Estado, no solamente el poder legislativo. Dicho eso, efectivamente yo creo que la experiencia en ese punto de la asesoría técnica parlamentaria ayuda bastante. Nosotros en corto tiempo, el día miércoles vamos a conocer un acuerdo internacional como el Acuerdo de Escazú, y eso también nos plantea otro desafío, que nos damos cuenta que ahora las temáticas en la discusión legislativa son transversales. O sea, ya no hay un punto solamente en que discutamos tecnología solamente enfocado en tecnología, no. Discutimos tecnología, discutimos medio ambiente, discutimos futuro, discutimos la ciencia. Y eso también nos tiene que llevar a entrelazar las distintas áreas del conocimiento para que efectivamente al momento de la discusión en las comisiones estén esas miradas bien enfocadas. Entonces, sin duda, yo creo que eso efectivamente también genera parte del desafío, y ahí también lo plantea al comienzo. Ahí el senador nos dio varios datos respecto a los números de la asesoría técnica parlamentaria a los profesionales, y efectivamente yo creo que ahí hay un punto que es gravitante, que es la especialización en cada área respecto de los asesores técnicos parlamentarios. Yo creo que eso es vital. Vuelvo a lo mismo, nadie puede ser experto en todas las materias. Entonces, de ahí que efectivamente existan en cada área del conocimiento, en cada área, o si uno lo quiere ver, en cada área de las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el conocimiento científico que nos permita dar esa discusión, ¿ya? Pero, solamente ya para finalizar, creo que en ese punto, y volver a reiterar, creo que estos tres elementos que he querido introducir son necesarios también en esta discusión, ¿ya? La política, el conocimiento científico, pero también la gente. Porque ese yo creo que es gravitante, y yo creo que una de las grandes desconexiones que se ha dado en la política en general es que a veces nos hablamos a nosotros mismos. Y en el área de la ciencia también es una complejidad. Cada vez que uno va a un seminario, por ejemplo, de Derecho, nos hablamos a nosotros mismos, en términos que solamente nosotros podemos entender. Pero también tenemos que entender que cada una de las acciones que nosotros tomamos, particularmente en el Parlamento, va enfocada a personas o grupos de personas determinados. Y eso yo creo que es vital, y creo que ahí hay un gran desafío en avanzar, en transmitir efectivamente la legislación en un lenguaje claro, sencillo, y que la gente efectivamente pueda entender que se está legislando a favor de ellos. Porque muchas veces se hace de esa forma, pero no lo logramos transmitir de la manera adecuada. Entonces yo creo que también ahí hay un punto donde todos tenemos que colaborar, por supuesto, parlamentarios, la gente del área científica, y en eso yo creo que podemos avanzar mucho, y yo creo que eso sería también un buen aporte por parte de la asesoría técnica parlamentaria. Así que agradecer la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Matías. Le corresponde ahora el turno a don Camilo Erazo. Pero, ¿Sara? Gracias, Camilo.
Primero que todo, muchas gracias, Raimundo, y a la biblioteca por la invitación a participar desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Soy subdirector de la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa de la agencia. Para dar un poco de contexto, la agencia es la agencia ejecutiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la ex CONICIT, ¿no es cierto? Y es la fuente más importante de financiamiento público para el desarrollo de investigación científica, desarrollo tecnológico en el país. La agencia es la que financia programas de formación de capital humano, como son las becas, ¿no es cierto?, tanto en Chile como en el extranjero, como las becas Chile. Es la que financia proyectos de investigación, ¿no es cierto?, que mueven el ecosistema científico en Chile, como son los proyectos Fondesit. También financia los programas de investigación aplicada que hoy tiene la agencia, como el FONDEF, y también de manera muy importante una serie de instrumentos para promover el fortalecimiento de las instituciones de nuestro ecosistema para que puedan promover, fortalecer sus capacidades de generar investigación y también hacerla accesible. Una línea de trabajo importante de la agencia es una política de ciencia abierta que permita no solamente generar evidencia de alta calidad, sino también asegurarse que esa información quede disponible y no capturada, ¿no es cierto?, detrás de un paywall de un journal internacional. Además de todas esas cosas, la agencia financia centros. Los centros de investigación son los proyectos más grandes que financia la agencia, habitualmente montos que se entregan por hasta 10 años. Además hay centros que van renovando su financiamiento y ya tenemos centros que tienen más de 20 años. Y la razón de que esté yo hoy día es que a través del vínculo con la Biblioteca del Congreso Nacional se ha establecido, ¿no es cierto?, a través de la ATP un convenio, un acuerdo de entendimiento que permite a la ATP poder reclutar desde los centros de excelencia a expertos, a personas que puedan representar un saber, un conocimiento que no es solamente individual, sino que también es parte de un conocimiento de una institución, de un centro que ha venido trabajando en un ámbito específico del conocimiento de manera sostenida en el tiempo. Y eso hace que las personas que han estado trabajando en un centro puedan tener no solamente acceso a investigación, a conocimiento de punta, pero además tienen esa experiencia para poder valorar, ¿no es cierto?, el desarrollo en el tiempo de una disciplina particular. Creo que Francisca se va a referir, ¿no es cierto?, al proyecto Vincula y cómo ese proyecto, ¿no es cierto?, también ha estado vinculado también a distintos centros, ¿no?, que han podido apoyar ese proyecto. Voy a dejar ahí que tú te refieras a eso. Son centros que trabajan fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el ámbito de medio ambiente, muy relacionado a las prioridades, a las necesidades que tenemos hoy de enfrentar cambio climático, pero también, y si bien voy a mencionar algunos de los centros o institutos que financiamos, los más de 70 centros que existen en Chile pueden aportar en distintas disciplinas, pero por ejemplo el hecho de tener un centro como el CR2, el Centro para Investigación en Clima y Resiliencia, que tiene una línea desarrollada desde hace 10 años en gobernanza e interfaz ciencia política, hace que haya personas que se han dedicado durante mucho tiempo a poder entender justamente cómo transmitir la información, la evidencia científica para impactar tanto en el desarrollo de políticas públicas como en legislación. Y de hecho, el Observatorio de Ley de Cambio Climático de ese centro busca acompañar, entender, apreciar cómo van formándose, ¿no es cierto?, leyes, regulaciones y actividades, ¿no es cierto?, que dan cuenta de, por ejemplo, el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático que se inició en enero de 2020. En relación a los desafíos país que hoy día tenemos, a las distintas crisis, ¿no es cierto?, que estamos atravesando, y pensando, por ejemplo, en uno de los temas que ha sido de permanente discusión, que es la participación de pueblos originarios en el proceso constituyente, uno de los centros de la agencia desde 2018 decidió orientar su acción hacia generar información, reflexión, conocimiento para contribuir a una discusión efectiva, útil de la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente.
Pero eso tiene que ver con que es un centro que también durante 10 años ha tenido una línea de trabajo estudiando las relaciones entre el Estado, la sociedad chilena y los pueblos originarios. Y han producido informes, estudios de opinión que se utilizan hoy día activamente para entender ese fenómeno. De la misma manera, hay un proyecto de un núcleo milenio, el núcleo milenio de SOC en desarrollo social, que implementa una encuesta de termómetro social que de alguna manera permitió capturar las inquietudes, las esperanzas, las perspectivas de las personas en relación al estallido social, pero también a la pandemia. Y eso se da en el contexto de una colaboración con otro centro, el Centro FONDAP de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, que viene elaborando hace 10 años un estudio longitudinal de la sociedad. De la misma manera, hay varios centros que entonces tienen esa capacidad, esa oportunidad de haber seguido, de haber acompañado procesos sociales, científicos en el tiempo y que por lo tanto pueden ofrecer una perspectiva, ¿no es cierto?, muy rica en términos de procesos legislativos. Hay centros que sostienen también actividades específicamente destinadas a acompañar, por ejemplo, el desarrollo o la discusión de determinados aspectos de la Constitución. El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva creó una plataforma constituyente justamente para promover que se garantice el derecho a la educación, a la inclusión escolar en la Constitución. Entonces los centros ya están hoy día acompañando estos fenómenos, creando observatorios legislativos, plataformas, herramientas que por supuesto les sirven a la comunidad académica, pero también a la sociedad, y hoy día creo estamos en excelente posición para poder articular una colaboración que permita también poner eso a disposición de senadores y diputados que estén haciendo leyes. Me podría referir también a múltiples otras iniciativas que existen también a nivel local. Tenemos a los centros regionales, solo para dar algunos ejemplos, el CIEP en Aysén, el SECUA en Magallanes, el SEASA en Coquimbo, todos están monitoreando aspectos particulares de, por ejemplo, los cambios climáticos en sus respectivas regiones, y esos conocimientos, ¿no es cierto?, que son de largo plazo, se pueden poner al servicio no solamente de procesos legislativos de ámbito nacional, sino que eventualmente acompañar, aportar a la toma de decisiones a nivel más regional, incluso local. Si han visto las noticias, por ejemplo, hay un canal de noticias que regularmente recurre a un grupo de investigadores para visualizar cómo se están comportando distintas comisiones de la convención. Hay una plataforma telar del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, también es un proyecto financiado por la agencia, y con eso quiero decir que los centros también están teniendo herramientas para poder capturar esa complejidad enorme que existe hoy día y poder traducirlo a elementos que sean más fáciles de visualizar, de abordar, de poder entender para un proceso legislativo. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Hace algunos años el financiamiento de los centros de excelencia estaba fundamentalmente orientado a entregar recursos para que los expertos, los principales investigadores se dedicaran a investigar y a generar papers. Hoy día progresivamente hemos ido incluyendo requerimientos para que además de esa actividad esté acompañada por traducir eso, volcar ese conocimiento a través de distintas actividades no científicas, sino que más bien de divulgación, de extensión, que permitan poner al alcance de las personas ese conocimiento. Y por supuesto eso también abre la puerta a lo que mencionaba el diputado en relación a poder usar ese lenguaje que sea accesible, sencillo, para construir también una legislación que sea de una escala más humana, si ustedes quieren. Esa es la intención también de la agencia, al poder leer, entender, aplicar las políticas que realiza el Ministerio, poder incorporar más progresivamente que los centros no solamente tengan la obligación de hacer una investigación de alta calidad, que tengan ese impulso para poder poner ese conocimiento al servicio de las personas, sino que también, y a partir de este año, a partir de uno de los concursos que abrimos recientemente, que fue un concurso extraordinario para crear un centro en cáncer, es la primera vez que un centro va a nacer con un objetivo explícito también de poder impactar en la generación de políticas públicas de calidad en ese ámbito. Y es algo que creemos que va a seguir ocurriendo, esperamos que siga pasando, que los centros, por lo tanto, estén disponibles en esas dimensiones para acompañar la divulgación a la comunidad, la generación de mejores políticas públicas y también, por supuesto, la generación de mejores leyes.
Muchas gracias, Ray. Muchas gracias, Camilo. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Sarah Foxen, investigadora del Parliamentary Office of Science and Technology del Parlamento Británico. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Ray. Antes que nada, muchas gracias por organizar este evento. Es un placer estar acá con mi compañera de trabajo, Lorna Christie, que está ahí a mi izquierda. Y muchísimas gracias a ustedes por estar acá también. Para aclarar, mi título actual de trabajo es jefa de intercambio de conocimiento en la oficina, así que tengo a mi cargo el equipo que tiene como objetivo de fortalecer los vínculos entre el Parlamento y la comunidad de investigadores. Bueno, para contestar las preguntas que nos hiciste, Rey, me gustaría presentar un poquito lo que estamos haciendo en el Reino Unido para fortalecer y para promover las investigaciones y el uso de la evidencia en el Reino Unido, y luego compartir algunas cosillas que hemos aprendido en nuestra trayectoria para mejorar lo que estamos haciendo. Así que nosotros tenemos una oficina de 13 personas y llevamos 32 años haciendo lo que hacen ustedes en ATP. Somos pares, realmente hacemos algo muy parecido. Cada año producimos entre 20 y 30 informes que tienen más bien un enfoque hacia el futuro. Son más bien proactivos y tratan de temas que van a ser importantes en el Congreso en los próximos 2, 5, 6 meses, hasta un año o 2. También hacemos eventos para acercar a los parlamentarios al mundo científico. Y cuando hablo del mundo científico, hablo no solo de la gente de la academia, sino también de la industria, de los think tanks, de las ONG, todas las partes interesadas realmente que tienen un interés o un vínculo con el tema que estamos desarrollando, explorando. Un elemento muy importante de nuestro trabajo es el Horizon Scanning, escanear al horizonte. Y esto lo hacemos más o menos cada 2 años. Interactuamos de manera muy estrecha con la comunidad científica para destacar cuáles van a ser los retos más importantes en los próximos años, hasta una década quizás más allá. Y eso se hace con un diálogo entre el Parlamento, entre los asesores y los expertos, un diálogo de verdad. De esto hacemos un informe bastante gordo cada 2 años para los diputados, para que estén informados, para que tengan información sobre los temas que les van a ser relevantes. Un elemento muy importante de nuestro trabajo es nuestra manera de colaborar con los becarios, los investigadores que tienen beca para ir a trabajar con nosotros. Cada año contamos con entre 20 y 30 estudiantes doctorantes quienes vienen a la oficina para desarrollar un informe. Así no solo aprovechamos del trabajo que hacen, sino también desarrollamos competencias en ellos, como la próxima generación de investigadores formada en la política pública. Desde que empezamos esto hace más de 20 años, hemos formado a más de 300 investigadores que hoy día se encuentran en las academias reales, en el gobierno, en el parlamento, en los consejos de investigación. Así que estamos creando una red de investigadores quienes entienden la política pública. Y por último, tenemos un cargo importante en fortalecer, desarrollar el intercambio de conocimiento entre el Parlamento y la comunidad científica. Así que esas son las actividades principales de nuestra oficina. Ahora unas reflexiones sobre lo que hemos aprendido recientemente. Estamos viendo que hay cada vez más interés y necesidad en la evidencia científica. Y como ya hemos hablado, no es una necesidad de papers de 40 páginas, sino una necesidad de unos informes muy breves de lenguaje accesible que todo el mundo puede entender. De hecho, todos nuestros informes son públicos. Así que
aunque nuestro cliente principal son los parlamentarios. También se usan por los medios de comunicación, también por la industria y las universidades. Eso lo vimos muy claro con la pandemia, con COVID. 2 días después del confinamiento nos dimos cuenta por preguntas, por peticiones de los diputados que íbamos a necesitar muchísima información y expertise del mundo científico. Así que hicimos una convocatoria abierta a todos los investigadores en el Reino Unido que sí querían presentarse para ayudarnos en el Parlamento con nuestra respuesta a la pandemia, y dentro de una semana tuvimos 4.000 personas que se habían apuntado, en una quincena 5.500. De esas personas hemos hecho encuestas, más de 1.000 respondieron a las encuestas y luego hemos resumido cómo es nuestro papel, lo que habíamos entendido, y de esto hicimos 16 informes sobre todos los temas más importantes de educación, a salud, a trabajo, la migración, y hemos ayudado a más de 30 oficinas en nuestro Parlamento. Luego, había una pregunta sobre cómo mejorar la asesoría en el Congreso acá. Bueno, nos parece muy difícil porque ha presentado el senador Pugh, lo que hace la ATP es realmente impresionante, y esta tarde estamos muy animadas para aprender de ustedes. Sin embargo, un par de cosas que hemos aprendido a lo largo de los años. En 2017 hicimos una encuesta con los diputados sobre su uso de las investigaciones. Aprendimos que valoran mucho las informaciones y las usan mucho. Sin embargo, no tienen la confianza para entender las matices entre las diferentes formas de información, de dónde vienen, cuánta confianza puede tener en ese informe, en esa fuente de información, por ejemplo. Y también vimos lo mismo con la comunidad del Parlamento, es decir, los asesores de los parlamentarios y también el staff, los funcionarios. Así que para superar ese reto, hemos desarrollado nuevas actividades, incluyendo, estamos capacitando a nuestros pares, a nuestros compañeros en las comisiones, para que puedan mejor entender la información científica, manipularlo, usarlo, resumirlo para sus diputados, senadores. También hemos desarrollado una formación para los asesores de los parlamentarios que pueden hacer durante una semana, unos días, para que ellos también tengan las herramientas para asesorar a sus parlamentarios. Y también hemos desarrollado una oferta de una formación para los parlamentarios mismos que presentamos al principio de cada sesión de Parlamento. También en 2017 hicimos una encuesta en el mundo académico y preguntamos cuáles son las barreras entre el mundo del Parlamento y el mundo científico. De esto tuvimos más de 1.100 respuestas y aprendimos muchísimo de esto. Así que la barrera principal fue falta de conocimiento y de apoyo. Conocimiento sobre el Parlamento, cómo funciona, qué hace, cómo usa las evidencias, y falta de apoyo de la universidad para interactuar con el Parlamento. La segunda fue falta de confianza, la intimidación de la institución del Parlamento. La tercera fue el tiempo y la cuarta fue falta de reconocimiento o incentivos. Así que para intentar superar esto, y es lo que hace mi oficina de intercambio de conocimiento, hemos desarrollado varias actividades. Empezando con la formación de los académicos, los investigadores, y no sería mentira decir que llevo 5 años enseñando a los investigadores en el Reino Unido que el Parlamento no es el Ejecutivo. No sé cuántas veces lo digo a la semana, pero muchas.
Pero eso es un problema muy grande, porque ¿quién quiere admitir que no sabe la diferencia entre el Parlamento y el Ejecutivo? No quieres parecer ridículo. Pero mientras no entiendes esto, no puedes ni pensar en interactuar con ninguno de los dos. Así que es como ha hecho nuestro diputado Ramírez. Hay que fortalecer lo que saben lo que saben los investigadores. Hay que mostrar, estamos ahí para incluir la sociedad, pero ¿cómo podemos incluir la sociedad en lo que está haciendo el Congreso si la sociedad ni entiende qué hace el Congreso? Y es lo mismo con el mundo académico. Así que para nosotros nos da mucha alegría dar esa herramienta tan sencilla a los investigadores, explicarles qué es el Parlamento, cómo se puede interactuar con ello, las comisiones, cómo funcionan, la legislación, cuándo son los momentos en que se puede poner información científica. También hemos intentado destruir la barrera entre la institución del Parlamento y el mundo científico, y con actividades muy concretas. Abrimos una Twitter para enseñar, para compartir las diferentes oportunidades para el mundo científico, para interactuar con el Congreso. E incluso pusimos nuestras caras, las mismas caras de la oficina en el Twitter, para mostrar que no es una institución, sino es una organización hecha por individuales, por seres humanos que saben sonreír, que no son robots. Y de hecho nos comentaron los investigadores que les gustó mucho ver la gente normal trabajando ahí. Voy acabando ahora, pero estoy muy contenta de estar al lado de mi compañera de ANID, porque para nosotros ha sido muy importante tener mucha cercanía con UKRI, United Kingdom, UK Research and Innovation, que es la organización parecida a ANID. Y eso es porque tenemos que tener vínculos muy estrechos con UKRI, porque son los que financian las investigaciones y ellos tienen que entender por qué es tan importante que tenemos información científica en el Parlamento, y cuando lo entienden, lo financian. Así que para nosotros un reto, un elemento muy importante de nuestro trabajo en estos últimos años ha sido fortalecer los vínculos con UKRI. De hecho, llevamos 10 años colaborando con the Economic and Social Research Council, quien financiaron el desarrollo de la unidad de ciencias sociales y mi propia unidad de intercambio de conocimiento, porque ellos mismos reconocieron también la importancia de tener esa cercanía y de tener esas maneras de interactuar entre los dos mundos. Muchísimas gracias. Con eso me paro. Muchísimas gracias, Sara. Sara Foxen. Y finalmente, pero no menos importante, le damos la palabra a la doctora Francisca Reyes, académica de la Universidad Católica y la líder o directora del proyecto Vincula. Gracias, Raimundo. Gracias por la invitación y la organización del panel. Estoy como una niña en una dulcería. Encuentro que esto es lo máximo que me podría haber pasado. Haberlos escuchado a todos y al final dan ganas de comentar más que de presentar, pero voy a ser muy sucinta. Quiero agradecer especialmente también todo el apoyo que nos ha prestado la Biblioteca del Congreso, a través especialmente del jefe de la Asesoría Técnica Parlamentaria, Guido Williams, en estos casi 3 años ya de trabajo, Guido. Vincula está definido como un espacio de encuentro entre las universidades y los tomadores de decisión en el espacio legislativo, y de cierta manera es el final del camino de la historia que todos ustedes están contando acá. 2 preguntas que ya revisamos, voy a tratar de abordarlas. Vincula, ¿qué es lo que es? Es una red de colaboración interuniversitaria. Hoy día somos 10 universidades. Esto es un proyecto dirigido por la Universidad Católica y con la codirección de la Universidad de Concepción. Participan además 8 universidades, 6 de las cuales son de región. Y en alianza con el Congreso, tanto el Senado, la Cámara de Diputados como la Biblioteca del Congreso Nacional. Y tiene por objetivo
lo que acabamos de discutir durante la mañana, que es en el fondo poder asegurar y contribuir a que el mejor conocimiento y evidencia disponible informe este proceso legislativo, con el fin, por supuesto, y la esperanza siempre de tener mejores leyes que hagan de este, por supuesto, un país más próspero y mejor. Ahora, yo creo que predicamos aquí entre conversos, porque eso lo tenemos todo claro. El punto, yo creo, y voy a tratar de centrar mi presentación acá, es cómo aseguramos que esto, que en la declaración y en el papel suena maravilloso, pero que todos sabemos que tiene muchas dificultades. Sara dirige efectivamente una unidad que ha tenido la suerte de contar con el financiamiento para también hacer investigación sobre qué funciona mejor y qué funciona peor. Las dos encuestas que ella mencionó están en un informe también que publicó el Parlamento el 2020, que reflexiona sobre cómo es este proceso de intercambio de conocimiento, y yo sinceramente le recomendaría a todos que lo leyéramos. ¿Por qué nace Vincula? Vincula nace por una brecha que nosotros desde la academia, porque lo interesante acá es que yo soy la única que está como al otro lado del puente, soy la oferta en el fondo, ustedes son la demanda. Y si fuéramos estrictamente sinceros, muchos se quejarían acá de que lo que no han querido decir, pero lo puedo decir yo, que en verdad los académicos no están disponibles. Se quejan terriblemente del Parlamento. Sara lo dijo, no entienden lo que es el Parlamento y la diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero también, y varios de ustedes lo mencionaron, no entienden el proceso político que dijo el diputado Ramírez. También lo dijo el director adjunto, no hay clases para esto en la academia nos forman para ser excelentes productores de conocimiento, pero en realidad somos muy malos proveedores de ese conocimiento a quien lo necesita para tomar decisiones. Y eso no lo enseñan en ningún doctorado del mundo, o por lo menos no me ha tocado conocer aquí el programa. Son habilidades que se forman en parte por la práctica, pero que nosotros estamos convencidos, así como los ingleses, que también se puede entrenar. Inglaterra tiene un proyecto que es muy interesante porque es un proyecto de investigación, pero que está orientado a desarrollar capacidades para el intercambio de conocimiento, que se llama CAPE. Y CAPE trabaja en conjunto con una iniciativa que es muy parecida a Vincula, que se llama UPenn, que es el University Policy Engagement Network. Los ingleses entendieron casi en simultáneo con nosotros que la unión es la que hace la fuerza. Nosotros, ¿cómo llegamos a Vincula? Y aquí es interesante que esté Camilo Erazo, porque lo que él dijo es muy cierto. La investigación financiada gracias a la NID, no solo a través de proyectos, que por supuesto son siempre muy importantes, no quiero desmerecer, pero los centros asociativos son clave en lo que él dijo, movilizar este conocimiento para. Esta investigación que yo voy a presentar acá, que son los números, fue producto gracias al apoyo de el Fondo Basal CAPES y el el Instituto Milenio de Socioecología Costera SECOS, y también el Núcleo Milenio CECIEP, que ya terminó su periodo. La brecha que nosotros identificamos está documentada acá. En 10 años, 63 proyectos de ley ambientales se tramitaron en 27 comisiones diferentes entre el Senado y la Cámara de Diputados. Fueron 2.403 personas a esas múltiples informes que fueron un poquito más, casi 190, 187. De ellos hablaron un poquito más de la mitad, 1.297. ¿Qué es lo que encontramos? Esas son las cifras. 6,6% en total, en 10 años, de esas casi 1.300 personas solamente fueron académicos y académicas de las universidades de Chile. Por supuesto que es un número pequeño. En Inglaterra, sorprendentemente, el número no es mucho mayor. Pero esto es lo que quizás es más interesante y fue parte de lo que discutimos también con el profesor Tyler la semana pasada en la mañana. Es las asimetrías entre quienes van, las asociaciones empresariales, los grupos de interés, incluso los sindicatos, superan en número a los académicos y académicas que van. Si de lo que estamos hablando aquí es que el conocimiento realmente forme parte de esta juguera, que es muy legítima, por supuesto, pero tenemos que hacerlo mejor en términos de número, pero también en términos de la diversidad de quienes asisten. Esta también es una cifra importante. En términos generales van muchos más hombres a hablar a las comisiones, pero en particular en el mundo de los productores de conocimiento, que incluye academia, expertos y miembros de think tank, esa asimetría es aún mayor. Se recupera un poco si miramos solamente el grupo de académicos, pero sigue siendo un número que por supuesto dista de ser el número
ideal. Nosotros también reflexionamos y hicimos también una serie de talleres. No hicimos una encuesta propiamente tal, me encantaría hacerla, Camilo Erazo. Si la NIT financia eso, estaríamos más que felices, yo creo que es muy necesario. Nosotros hicimos una serie de talleres. En estos 3 años hemos hecho 15 talleres donde han pasado casi 150 académicos, académicas, asesores parlamentarios, secretarios de comisión y otros. Y encontramos que había un tema cultural, son 2 comunidades completamente diferentes en tiempos, lenguaje, percepción del rol de la ciencia. Cuando yo le pregunto a nuestros honorables acá, ¿qué les pasa cuando les hablamos? Un científico les dice que no hay certidumbre, que hay incerteza, que hay riesgo. Les da estrés. ¿Qué le pasa cuando yo le pregunto a un científico eso? Dice, bueno, es que el 100% no existe en la ciencia. Entonces, hablamos de ese tipo de cosas. La falta de incentivos y la falta de capacidades para participar. No me voy a extender porque ya lo discutimos en extenso en la mañana, pero sí, a riesgo de ser políticamente incorrecta, voy a volver a poner el dedo aquí con mi amigo de la NID. Esto es un ecosistema que es muy complejo y que todas las piezas dependen, en el fondo, unas de otras. Las universidades efectivamente premian y están, digamos, su principal negocio es la producción del conocimiento. Si nosotros queremos que los académicos y académicas destinen tiempo a formarse y tiempo a hacer este ejercicio de intercambio de conocimiento, tenemos que reconocer eso, no solo en el financiamiento de la ciencia, de nuevo los ingleses, un paradigma con su Research Excellency Framework y su capítulo de intercambio de conocimiento, pero también tenemos que ser capaces de generar ese círculo virtuoso, o si no, en el fondo, todos los académicos y académicas que nosotros en estos 3 años hemos entrevistado, que han hecho este ejercicio, lo han hecho a punta de sangre, sudor y lágrimas. Y no lo repiten, porque es muy sacrificado, a mucho costo en sus carreras académicas, pero además, y lo más triste, no tienen a quién entregarle ese aprendizaje. Y yo creo que es fundamental, sobre todo en un país tan pequeño como este, con recursos tan limitados, que nosotros seamos capaces de construir esas redes de conocimiento de las que hablamos acá. También quiero mencionar que en el caso de Chile hay diferencias muy fundamentales con el caso inglés que explican por qué es tan importante Vincula y que tienen que ver con que nosotros solamente tenemos una fase oral de entrega de conocimiento, los ingleses tienen en sus select committees una fase escrita, que es abierta a todo público. Acá nosotros dependemos de que inviten a las personas para ir a comisión. Y además tenemos un trabajo importante que hacer, y aquí de nuevo voy a ser políticamente incorrecta, en la calidad y estandarización de las actas, que es muy importante para lo que el diputado Ramírez también mencionaba, que es que la ciudadanía sea capaz de seguir y entender lo que pasa. Llegamos a, antes de que Raimundo le dé una fatiga, ¿qué proponemos? Nosotros proponemos un sistema de 6 componentes que es Vincula. Es un sistema de búsqueda y recomendación, un match entre quienes necesitan el conocimiento y quienes lo van a usar. Una alerta legislativa que permite abrir la ventana de oportunidad para la participación de académicos y académicas que no los fueron a buscar a su mesa, pero que igual quieren participar en este baile o en esta fiesta que está pasando en el Congreso. Yo coincido con usted, director adjunto, de que no hay esta formación propiamente tal, pero creemos que se puede generar. Quiero agradecer muy especialmente a Raimundo y a Cristín, que están participando en el primer curso para formar estas capacidades para el intercambio de conocimiento. Porque en el Congreso, no me voy a extender acá, el Congreso es clave para la calidad y para la legitimidad de la democracia. Es el órgano deliberativo por excelencia. Sí, podemos extendernos en eso, mi tesis doctoral fue sobre eso, así que se los podría comentar otro día. Para cerrar, Vincula es un servicio público que está diseñado con una metodología de diseño de servicio público que fue desarrollada por el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica y que es posible gracias a la colaboración interuniversitaria y entre universidades y el Congreso. Es necesario generar estos espacios de encuentro. Es necesario promover una cultura de la evidencia que valore en su justa medida el rol que tiene la evidencia en la sociedad y en el proceso legislativo, pero sobre todo es muy importante valorizar esta actividad de intercambio de conocimiento y el rol que cumplen los académicos y académicas de la universidad. Eso, para que no me reten. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisca. Sí, un poquitito de ahogo medio, pero no mucho. Muchas gracias, Francisca. En este momento comenzamos entonces un brevísimo intercambio de preguntas y es abierto a todos los que están en esta mesa. Así que, senador Piug. Muchas gracias. Mi pregunta es a Sarah Foxen, es relacionada con la gobernanza. ¿Cómo se incorporan los parlamentarios dentro del directorio para decidir qué cosa va a ser la asesoría técnica, en el caso usted del POST, para ver si hay algo de esa experiencia que nos pudiera servir a nosotros en nuestro sistema? Me permito quitar la mascarilla. Nosotros, la oficina es gobernada por un consejo de parlamentarios. Tenemos un consejo de 8 diputados y 4 senadores. La división tiene vínculo con la financiación, que es 60%, 66% de comunes y 33% por los LORES, o por ahí. Así que tenemos un consejo de esos 12 parlamentarios y también contamos en ese consejo con 4 expertos del mundo académico. Y nos reunimos 4 veces al año con el consejo y en esas reuniones rendimos cuentas de lo que hemos hecho, los informes, los eventos, las reuniones, todo lo que hacemos, y presentamos también el impacto que estamos haciendo. Pero también en ese momento presentamos un borrador de programación de lo que podríamos hacer en los 3 meses que viene, y de ahí sacamos la programación de trabajo. Así que los asesores a lo largo del año están alertos a las posibilidades para informes, los temas que van a ser más importantes, tras sus redes, su conocimiento, sus contactos, estudiar lo que está pasando en el Parlamento. De esto hacen una lista breve de posibles temas que presentan a nuestros compañeros en las comisiones y en la biblioteca para ver cuáles van a ser los asuntos más importantes. Y de esto presentan una lista corta al Consejo de Diputados, de Senadores, para elegir los temas que tratamos. Así que así tenemos un vínculo muy estrecho con los diputados, los senadores, porque es en ellos que al final eligen lo que trabajamos. Muchas gracias, Sara. Si alguien tiene otra pregunta. Yo tengo una pregunta para Francisca, muy cortita. Y efectivamente estamos muy contentos de poder estar en esta mesa, todos los que estamos representados acá, ya que somos parte de distintos pedacitos de este ecosistema. ¿Cuándo ves tú que el proyecto Vincula puede estar operativo, por ejemplo? Y luego tengo una pregunta para Camilo, que tiene que ver no con las preguntas que te hacía Francisca, sino con cómo, cómo se percibe esta experiencia, este conocimiento que se gana gracias a la experiencia de largos procesos de investigación, digamos largos 20 años, que es algo que no había pasado en 40 años en Chile. Tengo estas 2 preguntas. ¿Yo primero? Qué bueno que me haces esa pregunta, Raimundo, no estaba preparada porque aprovecho voy a responder y voy a pedir. Ofrecer y pedir. La Marcha Blanca empieza ahora el 1 de agosto hasta fines de noviembre, para lo cual vamos a invitar gentilmente a los diputados y diputadas, miembros de la Comisión Futuro, y a los senadores y senadoras, miembros de la Comisión también Futuro. Pero es muy importante el tener usuarios para Vincula en este ambiente controlado de la Marcha Blanca, que nos puedan ir contando qué funciona mejor, qué funciona peor y cómo está funcionando el sistema. El sistema Vincula va a estar operativo el primero para la legislatura siguiente, ojalá el 11 de marzo del 2023. Pero, insisto, vamos a depender mucho de este trabajo conjunto con los asesores y asesoras y, por supuesto, diputados, diputadas, senadores y senadoras, porque, en definitiva, repito, esto es un servicio público. Si no tenemos usuarios, vamos a tener la mejor plataforma del mundo, eso se los puedo asegurar, que está siendo desarrollada, entre otras,
no entre otras, a cargo del Instituto Milenio de Fundamento de Datos, también nuevamente, pero sin usuarios no llegamos a ninguna parte. Tú me preguntabas por el valor de la experiencia, ¿no? Lo que pasa con los centros, ¿no?, es que se van aquilatando, van consolidando una serie de capacidades, de experiencia, de especialización finalmente en una disciplina o tema que genera un valor importante, no solamente para la propia comunidad académica, para la posibilidad de crear capital humano avanzado en esas disciplinas. Los centros de excelencia muchas veces son los lugares donde se forman los doctorados o postdoctorados en disciplinas que son bien específicas, ¿no? Entonces, cumplen un rol muy importante en el ámbito académico. Pero lo que yo me refería quizás es que, pensando en los proyectos individuales, tú además podrías ir a conocer la experiencia de muchas personas que están investigando un tema, ¿no es cierto? Y a lo mejor hay investigadores jóvenes que están, ¿no es cierto?, desarrollando conocimiento que nadie más había hecho en el mundo y te pueden explicar, digamos, con un nivel de complejidad y sofisticación fenómenos bien particulares. Pero además de eso, ¿no es cierto?, está el valor de alguien que viene conociendo un tema desde hace 10 años y que puede responder esas preguntas difíciles que requieren ese balance entre conocimiento científico, experiencia, familiaridad con los procesos de toma de decisión. Respecto a eso, yo quería referirme a algo que había comentado Francisca, ¿no?, que como una vez que la toma de decisiones basada en evidencia o la confección, ¿no es cierto?, de leyes basadas en la mejor evidencia disponible se convierte en algo regular, puede dar este pavor a no tener evidencia, ¿no? Pero yo creo que es importante como fomentar esta idea de que no tener evidencia o no tener mucha evidencia disponible respecto es un resultado perfectamente posible y que no hay que asustarse porque realmente ese es como el contexto en el que ya están trabajando, tomando decisiones muy difíciles con impactos potenciales gigantes y con información muy parcial. Eso va a seguir ocurriendo, pero yo creo que es muy bueno que quienes estén tomando esas decisiones sepan y digan: no nos queda otra que tomar estas decisiones en ausencia de más evidencia. Y ese es un resultado perfectamente posible y yo creo que también positivo. Es bueno que la gente sepa, digamos, que eso está ocurriendo. Nos la estamos tomando ciertos riesgos controlados en estos procesos. Y también es como difícil no referirse a esta falla o a este problema de los incentivos. Efectivamente, yo espero, digamos, que se aprecie lo que ha comentado Francisca, es muy correcto en el sentido de que aquellas personas que hoy día le han dedicado tiempo, esfuerzo a conocer, a entender los procesos legislativos para poder impactarlos de manera positiva, es muchas veces a costa de no estar escribiendo, ¿no es cierto?, más artículos, desarrollando una línea puramente académica, si ustedes quieren, porque hasta ahora ha sido difícil crear esos incentivos. No dependen solamente de los mecanismos de financiamiento de proyectos, de centros de la agencia. Hay muchas otras piezas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo se certifican las instituciones de educación superior, pero al menos nosotros esperamos poner algo de nuestra parte para generar en esos proyectos de largo plazo los espacios requeridos para que haya una valoración de esa dedicación y que se entienda que si hay un académico que de alguna manera sacrificó su productividad científica por dedicarle tiempo, neuronas, sudor y lágrimas, ¿no es cierto?, a vincularse a eso, tenga también al menos un reconocimiento en los indicadores o en los productos de los proyectos asociativos que estamos financiando. Sí. Muchas gracias, Camilo. Senador Priu. Sí, quiero hacerme cargo de lo que estaba señalando Camilo respecto al reconocimiento, también lo señaló Francisca. Señor director adjunto, yo creo que podríamos... ¿Se nos desconectó? ¿No? Ahora sí. El reconocimiento yo creo que es fundamental y un tema que podríamos evaluar es la generación al menos del premio investigador del año, de tal manera de poder definir cuáles van a ser las bases, trabajarlo y juntos las comisiones que son las dos relacionadas y con ustedes poder hacerlo. El reconocimiento es muy bueno, permite saber por qué se está haciendo algo y esa persona destacarla. Yo creo que eso es algo que concretamente lo podríamos dejar, estudiar y después ejecutar.
Muchas gracias. Por un asunto televisivo, y quiero agradecerle a las personas que están viendo esta conversación a través de YouTube y otras plataformas, tenemos que ir cerrando, porque esto es hasta las 11 y ya estamos pasados por un minuto. Sin embargo, quiero darle la palabra a don Felipe para que nos dé una brevísima cierre a este evento. Y nosotros le pusimos informalmente a este evento, Encuentros ATP-BCN. Como es Encuentros, no es el último. Vamos a seguir discutiendo de esto, porque se nos quedó la mitad de los temas, de temas muy interesantes en el tintero. Don Felipe, por favor. Muchas gracias. Primero agradecer, evidentemente, la presencia de todos ustedes, de los honorables senador y diputados, y de nuestras invitadas extranjeras del Reino Unido. Luego, solo dos apreciaciones. Me gusta la historia, así que me van a disculpar que haga referencia a la historia, pero hay una que no quiero obviar, el lenguaje claro. En el lenguaje claro, Chile tiene cierta experiencia legislativa codificadora. En 1825 aproximadamente, un expatriado venezolano, Andrés Bello, conoció en Londres a uno de los más grandes juristas del momento, Jeremy Bentham, utilitarista. Y cuando Bello llegó a Chile en 1829-30, trajo parte del utilitarismo a nuestro país. Y dentro de lo que había adquirido de la filosofía benthamiana era el lenguaje claro. El diputado, como abogado, entenderá perfectamente mis palabras. Bentham y Bello exponían que si no se legislaba en forma clara, si no se ponía claramente lo que se quería el legislador decir, bien de poco servía. Si uno lee hasta el día de hoy párrafos o artículos del Código Civil, se dará cuenta que Bello fue claro y además pedagógico, porque no solo con claridad esbozaba o definía algo, sino que pedagógicamente estructuraba el artículo. La biblioteca, esta biblioteca, ha tenido algunos productos en el pasado. Ley Fácil, por ejemplo, poner en lenguaje claro, simple, lo que es de suyo complejo. Y también ha tratado de llevar, y hay algunos productos, el lenguaje a los lenguajes originarios. Hay algunos productos de ello. Sin embargo, hemos tenido problemas para volver a actualizarlo, no solo por acceder a personas que tengan la capacidad de traducir al lenguaje aymara, al rapanui, al mapudungú, un lenguaje técnico a sino que además para hacer después una suerte de control de calidad del mismo. Son cosas distintas. Finalmente, ahí tienen algunos aspectos. Me voy a referir a algo de lo que dijo el senador, que nos honra como biblioteca. La biblioteca es una institución que sirve comúnmente a las dos cámaras y por eso está, si ustedes ven, ubicada en el centro de ambos edificios, las dos cámaras a los costados, la biblioteca en medio. Pero además, y los llamo a que vean saliendo de este edificio y la copia que tiene en Valparaíso, porque la estructura es básicamente la misma, la enorme escalera que está de acceso. La biblioteca siempre ha tenido un ente público, ha sido un ente público, no solo ha servido al Congreso, también ha servido a la ciudadanía. La escalera es la escalera por donde entra el público, no los senadores y los diputados, donde entra el pueblo y donde comunica a tres partes. A la sala del Senado, donde el público puede oír el Senado, a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde el público, la gente puede oír lo que se discute en su nombre, y a la biblioteca. Por eso es que a mí me gusta decir que esa escalera que está ahí afuera, que es la más suntuosa de todos los edificios públicos de Santiago, no hay otra igual, ni al frente, en el Poder Judicial,
ni en la Biblioteca Nacional. Esa, señores, es la escalera de quien habla aquí adentro, porque esa es la escalera del pueblo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, don Felipe. Y con aquello damos por finalizado, después de estas palabras fantásticas, este Encuentros ATP-BCN, en el cual nos planteamos cómo mejoramos la información o la incorporación de conocimiento científico al proceso legislativo. Senador, diputado, doctoras y doctores, don Guido Williams y don Felipe Vicencio, muchas gracias por estar aquí. Y a Lorna Cristi, que también ha estado con nosotros, aun cuando no ha participado de la discusión. Muchas gracias y buenos días. A nombre de la Comisión Desafíos del Futuro, quiero representándolo. Yo soy el senador Kenneth Pugh, representando a la región de Valparaíso, pero hoy representando a todos los parlamentarios que queremos mejorar nuestro trabajo con información. Y para eso, agradecer especialmente al Parlamento británico, a su oficina, que trabaja con ciencia y tecnología, a la Embajada Británica que hizo posible traerlo, a la ANID con sus expositores y a la Universidad Católica. Juntos esperamos, con la asistencia técnica parlamentaria, nuestra ATP, haberles entregado un producto de calidad. Síganos en las redes, envíenos las consultas, estaremos atentos en el ciberespacio a contestar todas las dudas.